Pues vamos a empezar ahora sí. Primero que nada, quiero que sepas que eres el primero que está en este podcast. Wow. En este podcast de Barbas Tengas la entrevista, que más que una entrevista es una charla. Y es una charla para conocer historias de éxito. Muchas veces lo he platicado con mucha gente y nadie sabe el trabajo que es llegar a un punto exitoso. Y claro, cambia para muchas personas porque estoy seguro que los éxitos son para... Cada persona tiene un éxito diferente o llega a un éxito de alguna manera que ellos consideran que fue su máximo, ¿no? ¿Sí? Una de las cuestiones que siempre hemos platicado, o que lo platico yo mucho, es que los éxitos es maximizar los placeres y minimizar los sufrimientos. Entonces, cuando conoces personas con éxito, es importante saber el proceso. Los procesos son bien importantes para después, yo creo que a la misma gente darle la oportunidad de que conozca y muchos van a decir, bueno, ¿y cómo le hizo? O sea, ¿qué tan difícil es? Y esto te lo platico porque para mí tú eres una persona muy exitosa, o que al menos ha llegado a algo que considero muy, pero muy difícil de llegar, ¿sí? Como es jugar en un nivel profesional al que tú llegaste, que es la NFL, que es la NFL Europa. Pero antes que nada, Salomón Solano Salazar, un gusto tenerte aquí. Triple S, ex NFL, ex Lagarto. Ex Lagarto. Ex RGB. Sí, Dorados y el Sol. Pero bueno, platícanos, ¿quién eres para la gente que no te conoce? Pues vaya, yo soy aquí oriundo de Ciudad Victoria. Crecí y nací en la colonia Pedro Sosa, allá en La Loma. Y bueno, vengo de Ciudad Victoria. Sí, Ciudad Victoria. Digo, tú conoces a mis papás. Mi papá, pues, una persona que venía de Monterrey. Él conoce aquí a mi mamá y hacen familia. Y prácticamente, como lo he dicho siempre, pues, gracias a él, pues, yo empecé a amar este deporte, ¿no? El fútbol americano no es un deporte fácil, Salo. Es un deporte complicado y sobre todo para llegar a los niveles que tú has llegado. Pero, ¿cómo es que se te da el fútbol americano? ¿Cómo iniciaste en el fútbol americano? Pues mira, yo creo, tengo varias versiones, pero la primordial yo creo que mi papá quería tener una convivencia conmigo. Entonces, obviamente, pues desde los 4 años me empezó a tener los entrenamientos equipados y todo. Ahí tengo videos de donde más niño, yo creo de 1 año, me está enseñando a explotar y todo. Pero prácticamente yo creo que como por ahí de los 8 años fue cuando yo ya capté lo divertido de este juego. O sea, yo creo que él armó un equipo que se llamaba Troyanos y ahí pues en la categoría donde yo estaba estaba Flaviano Benavides, que es un conocido, que claro. Rolando Barraza, otro. Puedes decirlo, jugué contigo en algún momento de la vida. Sí, un poquito de diferencia. Sí, pero esa parte también era importante porque tú eras de los más pequeños, pero al mismo tiempo de los jugadores físicamente grandes. Sí, bueno, fíjate que hay veces que yo cuento esto mucho porque yo creo que ahorita en este momento, yo creo que nadie se atrevería a hacer eso. Razones es porque literal, no creo que mi papá haya sido inconsciente, simplemente yo creo que me empujó mucho. O sea, me empujó a tal grado en el que para mí era normal ir 4 o a la vez hasta 5 veces, o sea, 5 edades arriba de mi edad. Entonces, obviamente, digo, hubo un periodo donde no jugué, o sea, jugué 8, 9 años y luego de ahí hasta los 11, yo creo que estaba en quinto de primaria, ya jugué secundarias. O sea, obviamente, pues, sí había un rango de edad, considerable, sí. Entonces,
digo, obviamente jugaba posiciones donde no había tanto contacto, digo, no estaba tan expuesto a que tuviera contacto físico, ¿no? Entonces, creo que en aquellos entonces no había programas juveniles como los hay hoy en día, ¿no? Y me acuerdo que pues una de las metas que yo tenía era, pues yo veía que la camada, por ejemplo, tu camada, la camada de Cani, de Amintor, de varios, pues yo estaba 3 abajo de ella. Entonces yo decía, bueno, pues es que es la raza que yo veo, pues yo quisiera jugar como que con ellos, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando entré a la prepa, en automático, entré a intermedia. O sea, tenía 15 años y ya estaba jugando, pues... Sí, estás hablando de 3, 4 años de diferencia con lo que tú deberías de estar jugando. Pero también aquí en la ciudad, en la capital tamaulipeca, no había fútbol americano tan pequeños como lo hay ahora. Bueno, yo me acuerdo que me quedaba una temporada de secundarias. Obviamente la liga no estaba bien regida, o sea, había un equipo en Matamoros, otro en San Fernando, aquí había 2. Tampico. Ajá, y había otro en Reynosa. Entonces, pues sí, más o menos, o sea, jugamos, pero no estaba tan bien legalizada como está hoy en día, ¿no? Entonces, me acuerdo que subí intermedia y para mí fue un salto muy grande. Yo siempre digo que conforme subes a programas más grandes o subes de nivel, siempre hay alguien que me deja un recuerdo de que subí a otro nivel, ¿no? En este caso, digo, voy a nombrarte a alguien que había en comercio, le decían el Checote, este jugador venía de San Fernando, jugador de 140 kilos, 1.89 casi. Honestamente, yo creo que si él hubiese jugado, a lo mejor Liga Mayor, él pudo haber sido selección nacional, o sea, tenía todo para hacerlo. Entonces, me acuerdo que en un entrenamiento, tengo un contacto con él literal, digo, wow, o sea, ya estoy, o sea, yo lo veía y decía, este cuate está grueso, ¿no? Digo, también, digo, contigo, el ejemplo más claro es contigo, digo, para la gente que no sabe, digo, cuando yo tenía 10 años, pues, Flama tenía 13, Flama ya tenía esta altura que... ya me dio un 80. ya me dio un 80, ya yo todavía no alcanzaba el timbre ni nada. Entonces, no, sí, pero algo que sí recuerdo mucho, es, bueno, por ejemplo, en esas secundarias, porque tú estabas en la categoría... Sí, estábamos Yo también estuve como tú en categorías más avanzadas por mi estatura, por mi peso. Y esta anécdota yo la platico mucho. Sí. Incluso cuando tú estabas en la NFL, yo decía... Yo empiné a Salomón Solano, que empinar en el fútbol americano, bueno, es tirar al piso. Sí, caer un contacto directo y que tú cayeras, ahora sí como dicen, de nalgas, sí, ¿no? Sí, de narices, ¿no? Hacia arriba, ¿no? No, sí, bueno, esas cosas, digo, de lo que yo me acuerdo mucho es de que, pues, yo creo que ahí en esa parte era forjar el no tener miedo. Claro. O sea, porque sí me acuerdo, si mal no recuerdo, en esa camada, digo, estabas tú, creo que estaba también Cani, y todos eran jugadores muy desarrollados a corta edad. O sea, el caso de Cani, que fue un jugador que tampoco fue un jugador muy alto, sin embargo, fue un jugador que desarrolló habilidades a muy temprana edad, exacto. O sea, yo creo que para sus 13 años él ya podía estar como a nivel de velocidad que los de intermedia. Claro. El brinco lo das cuando llegas a Correcaminos, ¿no? Llegas a Correcaminos de Nefa. Así es. Bueno, esa temporada que subo intermedia, en el verano, digo, voy a contar una anécdota ahorita que, pues, en paz descanse Armando Ríos. Él era el ala cerrada de Correcaminos, de Liga Mayor. Entonces, Armando, pues, pasaba tiempo con su familia en la Ciudad de México. Y entonces, antes de la pretemporada, pues, él siempre tardaba en llegar o trataba de llegar hasta mero al último porque, pues, ya después ya no iba a haber chance de que él fuera... Estirar más las vacaciones. Estirar más las vacaciones. Entonces, pues, mi papá era el coordinador ofensivo de Correcaminos.
Y él un día me dice, ¿sabes qué? Armando yo creo que dice que se va a venir hoy, pero se va a venir hasta la otra semana y quién sabe cuándo llegue. O sea, obviamente que iba a llegar antes del primer partido, ¿no? Entonces me dice, necesito que Memo Fierro era el quarterback de Correcaminos. ¿Estamos hablando del año qué? 2001. 2001. O sea, Memo Fierro, sí creo que esa era la última temporada de Memo Fierro. Entonces, yo voy ahí de pretemporada, o sea, tenían todos los receptores, pero necesitaban ahora sí que el ala cerrada, hicieran las trayectorias nada más para que tuvieran los tiempos, los tiempos de las jugadas y todo. Entonces, pues sí me acuerdo que Memo tiraba durísimo, ahora sí que el cuate sí. Muy buen brazo. Sí estaba bien. Entonces, esa pretemporada, el primer partido ya para ese tiempo llegó Armando, jugamos contra el Tec de Monterrey. Mandaron ahora sí que a los jugadores que necesitaban desarrollo, pero aún así dentro de esos jugadores pues estaba el Balín, estaba Rolando Cantú, estaba jugadores que después fueron All-Star borregos y todo, ¿no? Entonces, de aquel borregos tetracampeón, ¿no? Así es. Entonces, ese es mi primer partido en Liga Mayor a mis 15 años. O sea, yo tenía 15 años. 15 años. O sea, fue de pretemporada porque no pude yo, o sea, sí podía, mas sin embargo, no era recomendable. O sea, sí, vaya, podía haber estado en el equipo y estar y todo, pero realmente en aquel entonces nomás podías jugar 5 y se acabó. Entonces, digo, de haber sabido todo lo que iba a pasar, a lo mejor hubiera sido conveniente haberlas jugado. Probablemente. Ajá. Ahí, si mal no recuerdo, también tú vas a un tryout, ¿no? Ajá. Platícanos del tryout en Tampa. Bueno, fíjate, antes de pasarlo de Tampa, yo creo que donde despego, o sea, porque digo, hay un punto en mi carrera que yo siento que fue el que despegó todo, ¿no? Pasa el 2001, 2002, juego intermedio y todo. 2003 ya subo oficialmente a Liga Mayor, ya en ese tiempo había salido Armando, entonces yo entraba ya forzosamente al equipo, ¿no? Entonces, ese 2003, pues mi año de novato en ONEFA, jugamos contra Pumas Zacatlán, Centinelas, Cherokees, no me acuerdo de los otros equipos, pero termina la temporada y hay un torneo mundial juvenil. Yo me entero de ese torneo, yo creo que por ahí de diciembre, viendo un programa de ESPN, y empiezo a preguntar y en ese momento pues digo, yo con mi papá pues tengo mucha confianza y le digo, eso se ve padre, eso es México jugando contra Europa, contra esto. Ay, ¿qué se sentirá ir ahí, no? Y mi papá sin querer le dice, déjame le pregunto a Aragón. Aragón en ese momento era el representante en ONEFA. Entonces le habla, oye, hay un torneo que dice... De Correcaminos, así es. Entonces dice, sí, el tryout es el viernes y estábamos al lunes. Y dice, ¿qué edad tiene Salomón? No, pues que tiene 17 años. Y dice, pues alcanza a jugar el mundial. Tráetelo y las pruebas son en el campo Redskins de Naucalpan. Yo pues así como que nomás yo pregunté algo y pues digo, pues fui a ese tryout. O sea, yo siento que ese tryout prácticamente me cambió mucho mi manera de pensar porque llego y había como unas 500 personas, o sea, peleando. Para hacer el tryout. Para hacer el tryout. Entonces, llego y lo primero que me pregunta el coach es, ¿de qué juegas? Yo le digo, no, pues juego de ala cerrada. Y me dice, no usamos ala cerrada. Y yo digo, o sea, ¿por qué? Es que el coach era coach del SEM. El SEM en aquel entonces utilizaba puro sistema abierto. Entonces aquí en Correcaminos, pues jugábamos cerrados y todo. Entonces, si de antemano me dicen, no hay ala cerrada, pues ¿cómo voy a quedar en la selección, no? Entonces, hay cuenta que pasa el entrenamiento de la mañana, porque todo eso era de viernes a domingo. En ese inter iban a cortar a 400 gentes. Entonces, hay cuenta que en el segundo entrenamiento de la tarde del sábado, no va un jugador.
y ese jugador la hacía de fullback. Entonces, el coach me dice, ¿sabes qué tú, el de Tamaulipas? Vas, de fullback. Entonces ya el coach Strebel, que es ahorita el head coach de Fundidores Monterrey. Él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Vas a ir a bloquear a ese ala defensiva, ¿no? Entonces, yo no sabía nada, nomás hasta apenas me iba abrochando el casco porque no había jugadas donde entrar. Entonces, en mi primera jugada, salgo con 3 algas de esa ala defensiva y lo aplano, o sea, lo paso por encima y todo. Y todos empiezan a gritar y emocionarse. Y todo. Entonces, yo en ese momento, pues yo decía, ¿qué pasó? O sea, digo, sí. No sabías lo que habías hecho en ese momento. No sabía lo que había hecho en ese momento. Entonces, haz cuenta que cuando ya pasa esa jugada, todo el mundo pues felicitándome y salí de la banca y seguían felicitándome. Entonces, me dice, yo le pregunto a alguien que había hecho amigo en la selección, digo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dicen, es que acabas de atropellar al Street. Él era el único ala defensiva, o sea, vaya, era el único jugador en ese campeonato juvenil que estaba en Liga Mayor de una división grande. Él jugaba de ala defensiva para el Tec-Sem. Literal, todos le tenían miedo, era así como que vas a la cárcel y... Aplastaste a la estrellita, ¿no? Aplasté a la estrellita, entonces yo me quedé así de, ok, o sea, digo, esto lo digo mucho de que si yo hubiera sabido que él era... Probablemente hubieras entrado con miedo, ¿no? Hubiera entrado con miedo, pero como no sabía nada, pues fui y todo. Entonces, gracias a esa jugada, digo, pasó el tiempo, el coach La Bastida, pues ya me metió en el equipo de llamaban ellos Monster, que era, ya me metieron de ala cerrada y la otra persona llegó de fullback, entonces pudimos correr la bola. Pero si no hubiera tenido como que esa oportunidad, a lo mejor ni siquiera hubiera quedado en esa selección, ¿no? Entonces, logro irme a Houston, que era el mundial allí en Houston, ¿no? Para eso, te voy a decir que, pues, paralelamente, eso fue ya en el 2004, yo jugaba intermedia para zorros. Se podía subir y bajar sí, claro. en aquellos entonces. Recuerdo ese campeonato. Ajá. Bueno, entonces, cuando yo voy a Houston, pues ahí hubo una cuestión de que los Tigres estaban haciendo el tryout aparte, o sea, ellos ya tenían otro, como que cierto nivel, y siempre pasa eso en la selección, ¿no? O sea, ya ellos están catalogados como jugadores que van a ir, ¿no? Entonces, cuando yo voy allá, pues les digo, oye, ¿cómo están? Y me acuerdo que en ese entonces, el equipo de Vaqueros era un equipo, pues, muy, muy fuerte, o sea, digo, en Comercio nomás éramos yo y Silvano los únicos jugadores que ya habíamos jugado Liga Mayor, pero en aquel entonces Vaqueros tenía alrededor de 12 jugadores, entonces tenían un equipazo que la verdad tenía muy buen talento para... Había muchos jugadores, ¿no? En esa camada de Liga Mayor. Sí, había que habían bajado a intermedia. Entonces, la realidad es que Agronomía era un muy buen equipo. Pero me acuerdo yo tanto que, digo, a lo mejor aquí es cuando ya ves la otra cara del asunto. Yo les dije, oigan, en pretemporadas fue jugar a Vaqueros allá a Tigres y dicen, sí, pero les ganamos como 80-0 y yo así les dije, ¿cómo lo pueden ver así tan? Como si nada. Como si nada, ¿no? Pero no me había dado cuenta que ya estaba en otro nivel, o sea, ya al jugar con ellos, o sea, sí es cierto, o sea, tienes que pensar como ellos, o sea, tienes que pensar que sí, o sea, sí es algo muy, muy duro porque, pues, por ejemplo, ese campeonato, o sea, fue en Houston, creo que en ese momento yo había jugado contra 3 jugadores que fueron estrellas en la NFL que estuvieron en el equipo de Estados Unidos. O sea, hubo tres jugadores. ¿Te acuerdas de los nombres? Fíjate, me acuerdo de uno que jugó con Purdue y fue receptor para los Santos de Nueva Orleans. No me acuerdo si era Johnson, o sea, era un nombre así, bien rápido, ¿no? Común. Sí. Pero entonces, ok, llegando a la línea del tiempo, es el primer partido, o sea, el mundial se jugaba en una semana. En un día te aventabas 4 partidos de 15 minutos y ya de cuenta que te catalogaban como tales, y el sábado ya eran los terceros lugares y la final. Entonces, termina eso, pero ese mismo día, aquí en Victoria, juega Comercio contra...
químicas, y yo pues iba a regresar a México a jugar. No te miento, Flama, a lo mejor me voy a escuchar muy así, pero cuando regresé a jugar aquí, veía todo en cámara lenta. O sea, lo veía así de que todo muy, muy despacio. ¿Por qué? Porque da cuenta que una semana antes parecía una carretera, o sea, los partidos que donde estaba ese nivel demasiado rápido. Demasiado rápido. Entonces, pues, obviamente llego y, pues, la temporada anterior en Comercio no habíamos ganado ni un partido. O sea, ni uno solo. Fue la temporada de Búhos campeón, ¿no? Ajá, así 2003. Es. 2003, eso. Entonces, esa temporada nosotros no ganamos ni uno solo. Entonces, a la siguiente temporada, pues, el equipo, pues, prácticamente repetía, ¿no? Repetía estar ahí. Ganamos el siguiente partido contra Industrias, luego nos toca jugar contra Vaqueros, y Vaqueros nos gana 23-0. De hecho, la semifinal se la ganaron a Búhos. Ajá, sí. Se la gana al que era el campeón. Al que era el campeón. Sí, porque fue la última temporada que yo jugué, en 2004. Bueno, por ejemplo, hace días, digo, ahorita voy a saludar a mi amigo Uriel el monstruo. Ahora él me ayuda como coach en el ITASE. Y digo, voy a abrir tantito eso de que en aquel tiempo Comercio corría la counter tanto, o sea, la hacíamos así. Entonces, ahora que estoy en el ITASE me toca jugar contra Comercio y le digo a Uriel, no, mira, porque él entrenaba las alas defensivas. Mira, cuando venga la trampa te vas a meter por aquí y así se va a destruir la jugada. Y él empieza así a agarrarse la cabeza y dice, no puede ser, si hubiera sabido esto hace 15 La clave de hace 15 años. Que incluso esa jugada, la famosa counter, por mucho tiempo la llamaron la Tamaulipeca, que era cuando iban a la Ciudad de México a jugar. A mí también me tocó jugar en Correcaminos, y que íbamos a la Ciudad de México y gritaban, ¡ahí viene la Tamaulipeca! Los chilangos, ¿no? Sí, bueno, haz cuenta que ese partido a Búhos prácticamente fue jugar counter, pero en sus 1000 variantes. En sus 1000 variantes y todo. Yo creo que ahí, digo, y me atrevo a decirlo, creo que fue el año de novatez de Memo Fierro. Memo Fierro todavía no estaba listo. Su primer año de head coach. Ajá, para hacer lo que ya después fue, porque ya después Búhos los levantó muy bien y todo, ¿no? Pero me acuerdo que cuando vamos ya a la final, pues una de las cosas que caracterizó mucho ese equipo era de que éramos muy pocos. Digo, te cuento esto porque hace un mes tuvimos una reunión celebrando el que era el aniversario 17 aniversario de los Zorros Campeones del 2004. Que eran 23 jugadores para hacer un equipo de fútbol americano, ¿no? Así es. Bueno, déjame te digo que fueron 12 personas a la fiesta y dijimos, wow, tenemos medio equipo. Ya me imagino, ¿no? Sí, no, o sea, éramos medio equipo, ¿no? Entonces, cuando vamos y enfrentamos a Vaqueros, que en aquel entonces, pues, tenían un roster de arriba de 50 jugadores, con jugadores muy talentosos y todo, la verdad es de que, honestamente, nadie pensaba que teníamos oportunidad de ganar. O sea, a todo el mundo le preguntabas, no, pues yo creo que les van a meter 20 puntos, 30 puntos, o sea, porque el primer partido no les pudimos ni anotar. Y ellos sí... Yo recuerdo ese partido y me acuerdo que sí, efectivamente, mucha gente los daba por muertos en el aspecto de que Vaqueros era un equipo muy completo. Era la temporada de Vaqueros, acababan de perder la final contra Búhos el año anterior, en su casa, y en el 2004 para ellos era la temporada de Vaqueros y arrasaron en toda la temporada, pero llegan a esa final contra ustedes y recuerdo que ganan con 2 jugadas defensivas, una tuya, precisamente donde robas el balón y anotas. Sí. Y la otra que fue de Saúl el Bulcín, famoso Bulcín aquí en Victoria. Y ganan con esas 2 jugadas. Había mucha desconcentración, me acuerdo de esos Vaqueros. En el medio tiempo todavía volteaban a la banca y andaban ahí pajareando. Y ustedes estaban muy concentrados. Pero recuerdo mucho que tú ya destacabas, tú ya eras un jugador diferente y se notaba mucho en el campo que prácticamente te querían bloquear 2 o 3 personas y batallaban. Bueno, déjame, te cuento algo que ahorita sé, pero que en aquel momento yo no sabía. Como éramos, como tú dices, 23, a lo mejor no me acuerdo si 24, 20, yo dobleteaba, o sea, era ala cerrada y era tackle defensivo, entonces...
pues digo... Que incluso en los tiempos actuales no podría entrar ese equipo, porque ya tienen que ser 30 jugadores. Ajá, mínimo. Exactamente. Sí, no puedes jugar, o sea, tienen que ser 30 mínimo. Entonces, haz cuenta que cuando estoy de ala cerrada, pues estoy corriendo trayectorias y todo. Llegamos a zona roja y me acuerdo que, no me acuerdo si fue el Simpson o la Pagua, jugadores de Vaqueros, le quitan el balón a Flaviano, o sea, le pegan y Flaviano fumblea. Y yo realmente ya llevaba unas 7 jugadas corriendo trayectorias, más aparte que en el juego pues estaba de tackle y me estaba haciendo dobles, pues que el Flautas, o sea, él y era el Pato. Entonces yo ya estaba así súper agotado, ¿no? Entonces, ya que nos roban el balón, Agronomía pues agarra la bola en la yarda, yo creo que 10 por ahí. Entonces cuando se entra en el balón, yo me quedo parado. O sea, me quedo parado porque literal estaba muy cansado. Ya no, o sea, no quería explotar porque dije, tengo que agarrar un poquito más de aire porque si nos empiezan a avanzar, entonces ya cuando llegamos a zona roja, entonces, pues ahora sí, ahí sí le tengo que meter todo para que no nos anoten, ¿no? Bueno, resulta que nada más por quedarme parado, en la NFL hay algo que llaman el natural, que es de que tú agarres a 2 bloqueos nada más con el simple hecho de quedarte quieto. O sea, porque se hace un cruce. Pues resulta que habían mandado un slam. Entonces, al yo quedarme parado, mi cuñado, pues en aquel tiempo, mi Alex Cárdenas, el ahorita pastor de Amor Viviente, entra solo en el slam, porque los que tenían que bloquearlo se quedaron esperando que ellos los atacaran. Entonces, al quedarse esperando, él entra, y luego Saúl también entra porque era un slam con carga. Y yo, pues nada más me quedé parado porque dije, no, cansado. Estaba cansado, ¿no? Entonces entran y el quarterback de Agronomía, cuando ve a Alex, pues lo evita, y luego cuando ve a Saúl, le hace una finta y completamente queda la banda sola. Entonces, cuando yo veo eso, digo, chin, tengo que nada más cerrar la banda, o sea, no importa si no lo tacleo, o sea, nada más cierro la banda, entonces lo voy a forzar hacia adentro para que pues lleguen todos y lo taclé, ¿no? Entonces, cuando voy y cierro la banda, el quarterback corta hacia adentro. Entonces, corta hacia adentro y el problema que él tuvo en ese momento es que él dejó el balón, nunca lo cambió de brazo. Lo siguió llevando hacia la banda. Entonces, como yo ya cerré la banda, pues en automático él corta, yo nada más estiro la mano para ver si le agarro el jersey, la funda, algo, lo que sea. Da la casualidad que mi mano se va hacia el balón, y al yo querer como que taclear o agarrar, el balón sale en el aire, y hasta cosa de la casualidad, o no sé, porque una vez que tú atacas, ya tu mano ya queda inhabilitada porque tacleaste. Claro. El balón fue hacia mi otra mano. Entonces, pum, lo agarro, ¿no? Entonces, cuando volteo a ver, o sea, de cuenta que venía el Flautas y el Pato, y en ese momento el quarterback de Agronomía, pues, estaba todavía así como que viendo qué pasó. En automático yo nomás digo, lo empujo, y él, pues, bloquea a Flautas y a Pato, que eran los que me podían haber tacleado, y llego solo a la anotación. Esa jugada literal fue un chispazo, que yo creo que después de ahí, o sea, como que no teníamos oportunidad, pero después de ver eso dices, pues sí existe la oportunidad. ¿Ese fue el campeonato que más disfrutaste en tu época? Yo creo que... De tus inicios. Yo creo que fue de todo, porque mira, por ejemplo, hay muchas veces, y aquí voy al tema de mi papá, creo que mi papá, siempre fue muy duro conmigo, o sea, siempre entrenamientos forzados, hacer las cosas más, retarme. Entonces, ¿qué pasa cuando haces todo eso y tú no ves resultados de lo que estás haciendo? O sea, no había tenido un campeonato, o sea, había tenido el campeonato del 2001, pero sí, literal yo siento que pues me subí al barco porque había otras gentes que hacían el equipo, ¿no? Pero literal en ese 2004, pues era pues parte fundamental del equipo. Entonces, tener un campeonato, o sea, ahora sí que los dos en su mejor momento, mi papá en su mejor momento de coach, yo en mi mejor momento de jugador, o sea... Sí, porque incluso tu papá pasa en el 2005 a ser head coach de Correcaminos de Liga Mayor, ¿no? En el 2006
2006. Fue en el 2006. Fue la temporada 2004, la de Miguel Rodríguez. Sí, Miguel Rodríguez. 2004-2005, Miguel Rodríguez. Y 2006 tuvo. 2006 es muy bueno. Entonces, eso para mí es así como que lo más guau. O sea, yo creo que de ahí muchas cosas siguieron, pero ese momento en particular, o sea, hasta la fecha, yo lo platico con mi papá porque es una cosa que platicamos siempre. O sea, hubo demasiado sacrificio para ese momento, entonces es así como que se logra y toda la gente que jugó en ese momento conmigo ahorita son mis hermanos. O sea, ahora sí que ellos... ¿Por qué? Porque digamos que entrenamos tan duro que ya cuando viene, ahora sí que el juego y todo, ahorita por ejemplo hay varios que están en varios lugares y los veo y vuelvo a tener 17 años, o sea, vuelvo a regresar. A regresar a ese campeonato. Uh-huh. Y de ahí viene tu tryout en Tampa. Platícame, ¿cómo llegas a la NFL desde ese tryout que conozco que fue cuando realmente pues empiezas al programa de la NFL Europa, ¿no? Bueno, platícame esa parte. Mira, haz cuenta que yo ya había jugado Liga Mayor, entonces en el 2004 juego otra vez Liga Mayor y vuelvo a ir a la selección porque el Global era ahorita se diría under 19, ¿no? Sí. Pero en aquel entonces era pues el Global, ¿no? Vuelvo a repetir y me voy a Jacksonville y ahí en Jacksonville pues ya ahora sí que hago otra vez el tryout. Fue un poquito más fácil, aunque fue todavía más gente el segundo tryout, pero fue un poquito más fácil porque ya me identificaban y todo. Entonces esa parte de que te identifiquen es muy padre porque empiezas a conocer muchas cosas, ¿no? Entonces me acuerdo que yo quería pues tener un mejor nivel. Aquí en Correcaminos no le estaba pasando muy bien en ese entonces. Entonces, te puedo decir que tuve la oportunidad de jugar con los Borregos. Ahora sí que Coach Frank llamó a mi casa y hasta pues contestó a mi papá y hasta le dijo, ay, perdón, discúlpame. No, le dije, no, o sea, entonces... Me lo llevo. Ajá. Me acuerdo que no se logró, pues, que yo estuviera ahí. Y me acuerdo que yo decía, bueno, pues, a veces así como que dices, bueno, Correcaminos es algo que yo, o sea, quiero mucho, pero por más de que quieras, Correcaminos no puede jugar a niveles tan grandes. O sea, no es que no se quiera, simplemente que para jugar esos niveles tienes que estar catalogado para que puedas, jugar contra otros rivales, ¿no? Entonces yo... O sea, imagínate que tenía amigos en Tigres, en Borregos, en Aztecas, en Pumas, o sea, en todo México, pero yo no podía jugar contra ellos. O sea, había ido al Mundial y pues regreso acá y entonces me acuerdo que yo decía, bueno, pues... Correcaminos estaba en una división inferior. Está en la Conferencia Nacional. Así y pues los equipos de 10 grandes, pues jugaban en otra, ¿no? ¿Por qué no te fuiste? Hubo varias cuestiones en aquellos entonces, lo voy a decir aquí, el rector Lavín, que lo quiero mucho porque la verdad siempre estuvo al pendiente mío, él dijo, no vamos a sacar a Salomón de la UAN, o sea, no lo vamos a sacar. Querían que jugaras. Ajá, aquí me quedara y todo. Entonces, me acuerdo que yo en ese momento, pues yo estaba así de que es que quiero jugar allá y digo, no se pudo, bueno, está bien, o sea, no pasa nada, ¿no? Y al final terminé jugando, pero resulta que ya era tanto mi capricho que el primer partido de temporada del 2005, yo estaba de que, es que no quiero jugar porque yo quiero jugar allá, ¿no? Entonces, me acuerdo que me emberrinché, tuve un problema ahí con un coach y a dos días del partido no fui a entrenar y me acuerdo que aparte de eso yo era coach ya de juvenil. Íbamos a jugar en Harlingen contra MMA. Yo iba a llevar al equipo, o sea, ya o sea, a tal grado que mi berrinche fue de que, no, pues no voy a ir, ¿no? Entonces, el coach me dice, le digo, ¿qué necesitas para ir? Y yo le digo, pues si quiere que vaya, consígame el avión de Matamoros a México, porque yo voy a estar en Harlingen y no creo que llegue en autobús, o sea, porque el juego era en viernes. Sí. Y el partido era en sábado en la mañana contra la Anáhuac.
ese 2005. Pues me van consiguiendo el boleto de avión. No sé cómo lo hicieron, no sé. O sea, volaste a Matamoros, México, Victoria para llegar a... No, o sea, yo creo el autobús con los chavos que iban a jugar MMA. Ah, ok. De regreso, pues me quedo en Matamoros y viajo de Matamoros a México. Ajá. Entonces me consiguen y... jugaban en México. Jugaban en México. O sea, era el primer partido de temporada. Bueno, total, ese partido yo no sabía que en las gradas había un señor llamado Marcos Girles. Era un español. Él tenía que haber ido a ver un partido de Pumas, pero ese día dijo, bueno, estos los veo hasta en la tele, ¿no? Voy a ver qué puedo encontrar aquí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que para ese tiempo yo estaba agüitado porque ya era mi tercer año de Liga Mayor. Ya, si me podía ir a algún otro programa, no se podía porque... Ya tenías... Ya tenía 3 años. Ya a nadie me iba a ofrecer una buena beca porque no iba a durar nada en el programa, ¿no? Entonces, termina el partido y se me acerca esta persona y me dice, oye, juegas muy bien, tienes mucho talento, yo creo que vas a llegar muy lejos. Y yo me acuerdo que enojado le dije, no, o sea, eso no va a ser posible, ¿no? Y ya da cuenta que él dice, no, yo le digo, no hay ningún equipo en México que ahorita, o sea, me quiera. Y dice, yo no estoy hablando de México, yo estoy hablando de la NFL Europa. Y yo dije, canijo, o sea, la NFL Europa ya es palabras mayores, ¿no? Entonces, pasa toda la temporada. O sea, obviamente él ya me había dicho, al final de temporada va a haber un tryout. En ese tryout tú tienes que impresionar a los buscadores de talentos que vienen de la NFL Europa. En aquel programa de la NFL En aquel programa. Entonces, pues yo juego toda la temporada, termina la temporada de Correcaminos y voy a hacer el tryout al DF. Y ahí el coach Tony Allen, me acuerdo que cuando estaba haciendo las 40, me ve el tiempo y como que estaba ni bien ni mal, estaba normal. Entonces me pregunta, ¿cuántos años tienes? Y ya le digo, no, pues tengo 19. Entonces le habla con otro coach y le dice, hazle estas pruebas, ¿no? Entonces me empezaron a hacer muchas pruebas de agilidad, de potencia, pero pruebas así separado de los demás. Entonces, cuando termina ya todo el tryout, se acerca conmigo y me dice, te vamos a llamar a Tampa. Y yo dije, no me van a llamar a Tampa, o sea, te voy a decir por qué no me llamaban. Yo estaba viendo ahí a Diego Ruiz, estaba viendo ahí al Balam, estaba viendo ahí, y vas a decir, ¿quiénes son ellos? Bueno, ellos eran los mejores tackles de México, o sea, yo creo que ahorita, digo, juegan a algunos, todavía jugaron LFA y fueron muy buenos, pero realmente pues yo los veía y ellos jugaban, o sea, en programas y estaban bien grandes y bien fuertes y... Programas top de México, ¿no? Entonces, le digo yo, pues, si quiere, hábleme, ahí voy a andar, o sea, ni siquiera... Incrédulo todavía. Ajá, o sea, ni siquiera dándole como que el respeto de lo que iba a hacer esa persona. Entonces, no, este es un dato curioso y me da risa. Yo después de haber ido 2 años a la selección, había hecho muchas amistades en México. O sea, había hecho amistades que salí del tryout y pues me fui a casa de la Mole, que era, digo que es mi primo porque se apellida Salazar, es el campeón de deadlifting ahorita a nivel nacional, ahí síganlo, la Mole. Pues voy con él y todo y me dice, oye, ¿qué vas a hacer en esta semana? Me quedo una semana, porque a lo mejor me llaman al Tazón Azteca, yo pensando que iba al Tazón Azteca en ese entonces. No, pues mira, está Mario Castellani y el Tocino y así, y nos metimos a una liga patito y estamos jugando arena y están así, yo, pues estaría chido jugar, ¿no? No, entonces dije, voy a jugar con ellos ese fin de semana, pues son mis cuates, o sea, y entonces, pues, le hablo a mi casa, y contesta a mi papá, y me dice, ¿cuándo te vienes? Y yo le dije, no sé, papá, yo creo que, no sé, en 2 semanas, o sea, la neta sí eran muy, muy cuates que me podía hasta quedar hasta un mes. Y le digo, a lo mejor voy a jugar arena con tal equipo, y me dice, no juegues, regrésate ya.
Y yo, no, que no juegues, y pum, en ese momento me cuelga. Entonces, cuando hace eso es porque de plano hay algo que pasó. O sea, yo pensando que había ocurrido algo aquí en Victoria o no sé. Entonces me dijo, ya vente, y pum, me colgó. Entonces ya cuando regreso, pues ya me dice, no, pues habló un español y nos dijo que saliste seleccionado para Tampa Bay. Y yo todavía seguía sin creerlo, o sea, decía, no, o sea, no. Entonces pasaron las semanas, porque la cuestión fue que... ¿Cuánto tiempo pasó de ahí a que fuiste a Tampa? Pasaron 2 meses, pero en ese inter, la razón por la cual yo no lo creía es porque no salí en la lista final del Tazón Azteca. O sea, salí en la NFL Europa, pero no salí en el Tazón Azteca, entonces, pues... No te la creía. No me la creía. O sea, ahorita digo, estuvo bien porque en ese inter, pues, o sea, le dijeron, ¿sabes qué? Necesita mejorar tiempos, necesita mejorar condición física. Conocimos en ese momento a un preparador físico que estaba trabajando en el Manhattan Gyms. Y yo me acuerdo que mi hermano me decía, es que es muy bueno, es demasiado bueno. Y yo, pues, digo, si trabaja en el Manhattan Gyms, pues, no creo que sea tan bueno. ¿El Manhattan Gym era el gimnasio de mujeres? No, era uno que bajabas la loma y por ahí de las supertiendas estaba enfrente. Ok. Bueno, voy al gym y pues empezamos a hablar con el preparador y ya pues le empiezo a decir, no, pues es que tengo que aumentar, pesaba como 130, decía, tengo que aumentar de peso y tengo que aumentar de velocidad. Y da cuenta que el preparador me dice, ¡oh, oh, oh, eso es imposible! Entonces, y ya dice él, no, pero sí lo voy a hacer, ¿no? Entonces, literal, digo, ahí fue cuando conocí al Cuy Saldaña. En 2 meses yo no sabía qué tanto podía hacer, o sea, literal me dio gimnasio, dieta, preparación atlética. Literal, llegó un punto en el que en 2 semanas me había fatigado tanto que yo decía, esto no puede ser, o sea, no puede darme una mejora si me siento cada vez más débil, más cansado. Y un día pues se me ocurrió decirle, no, ¿sabe qué? Me siento más débil, no sé cómo esto me va a servir, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Vamos a parar el entrenamiento 2 días. Ya lo paramos 2 días y después de esos 2 días vuelvo a hacer los máximos. Literal, había aumentado casi, o sea, que en hombro de, no sé, 70 kilos a 100, en pecho de 100 a 140, en sentadilla yo creo que de 170 a 240 por ahí. Y yo sí me quedé, ala, ¿no? O sea, sí está. Sí subiste bastante. Uh-huh. Entonces, pues ya, llevamos ya el proceso y todo. Entonces ya cuando llego a Tampa y todo, pues vas viendo a las bestias europeas que había, o sea, había cuates, o sea, yo estaba alto, ellos estaban enormes, o sea, yo pues mido 1.91, estos cuates medían todos de 2 metros, y, o sea, en cuestión de línea, ¿no? Sí. Y luego gente muy, muy fuerte, entonces llegas y como que con el miedito de esto sea así, ¿no? Pero me acuerdo que cuando voy a hacer el tryout a Tampa, los primeros 2 entrenamientos yo creo que me fue mal, pero ya el tercero me fue muy bien. Y en ese tercero va llegando a ver los tryouts Jim Tonsula, que después fue head coach de los 49 de San Francisco. Entonces llega Jim Tonsula, ve y me empieza a decir, ¿sabes qué? No hagas esto así, pon tu mano izquierda cuando estés del lado derecho y explota hacia el hombro, y me empezó a decir así como, no, pues hice 2, 3 jugadas nomás con eso. ¿Ahí en qué posición ibas? Iba como tackle defensivo. La cuestión fue que cuando hice el tryout, lo hice como tackle defensivo y a la cerrada, pero en números mi velocidad de tackle defensivo estaba como debe ser en la NFL, pero la de ala cerrada literal era... Lento. Sí, súper lento, o sea, ala cerrada tienes que hacer entre 4.6 y 4.7, más o menos, o sea, entonces mis tiempos no daban... Un corredor aquí. Ah, sí, un corredor aquí. Entonces, pero para tackle estaba normal. Paso a hacer llamado al equipo Rainfire y pues me vuelvo a topar a Jim Tonsula, ¿no?
literal, yo creo que ha sido el coach que más me ha exigido, o sea, pero yo creo que es a fuerza mental, porque, pues, como que él me vio a proyecto, me dijo, no, ¿sabes qué? Voy a trabajarlo y todo. Y sí, o sea, me acuerdo que la primera temporada no... Ahí en Tampa, si mal no recuerdo, rompiste el récord, ¿no? De levantamiento de... De los mexicanos, el de sentadilla, me hicieron la prueba con 250 kilos, 3 repeticiones, sentadilla profunda. Entonces, digo, en aquel tiempo estaba joven, tenía todo. Tenías todas tus rolleras completas. Sí, ajá. No, todavía las tengo bien. Y llegas a Alemania. ¿Cuántos años jugaste en Alemania? Jugué 2. ¿Campeonatos? No tuve campeonatos, solamente ganamos la Copa del Rey, que es como, no sé, el clásico Chivas América aquí en México. En México, allá era el Rey contra Colón. O sea, era una ciudad que tenía pique, ¿no? Entonces ganamos varias veces la Copa, pero yo creo que lo padre de la NFL Europa fue, o sea, de que cuando llego, literal, o sea, yo siento que ahí es cuando cosas que nunca había hecho, o sea, porque digo, sí había salido, sí me había ido, por ejemplo, pues que a México, o sea, sí estuve, el tiempo que estuve en la pretemporada se había salido fuera, pero jamás me había tocado vivir algo así, o sea... ¿Aprendiste alemán o no? Ich weiß nicht, keine Ahnung. O sea, poco. Poco, ¿no? Entonces, no. No vaya a salir como el chiste, ¿no? El TikTok. Yo también hablo alemán. Du hast mich. Pero bueno. Ajá. Bueno. 2 años en Alemania. ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste, mejor dicho, en Alemania ya jugando un nivel profesional? Antesala a la NFL. Bueno, mira, haz cuenta aquí en Alemania, cuando estoy, llego mi primera temporada, todo es nuevo, o sea, literal, yo creo que no jugué también esa temporada porque no sabía cómo vivir en Alemania. O sea, yo creo que ahí sí puedo decir que mi primera temporada me afectó. Obviamente había jugadores muy buenos. O sea, en mi equipo estaba Frederick Jackson, corredor por 8 años con los Bills de Buffalo. Estaba Drew Henson. Vas a decir, bueno, ¿quién es Drew Henson? Era el titular arriba de Tom Brady en Michigan. Sí, recuerdo a Drew Henson. De hecho, él fue el que lo tenían considerado. Él era el que tenía un hermano, ¿no? Que también era muy bueno y que también era prospecto NFL. Sí, bueno, Drew Henson tuvo que ser titular en Michigan porque decía, si no me hacen titular, me voy a ir a jugar a los Yankees de béisbol. Sí. Entonces era así como que el coach decía, pues lo tengo que meter a él, o sea, él es el... Sí, que era más, él era más atlético, corría más la bola, Tom Brady era más de bolsa. Era más de bolsa. De estar en la bolsa de golpeo. ¿Y cómo te va con Drew Henson? Bueno, fíjate que muy bien, o sea, él terminó jugando en los Vaqueros de Dallas y todo. Pero, no le fue muy bien. No, es que es el equipo. Es muy difícil que le vaya bien a Dallas, pero bueno, ¿Le das a los Cuervos de Baltimore o ya cambiaste por tu papá a los Aceleros ni de de chiste, jamás. No, pero fíjate, por ejemplo, allá en la NFL Europa, algo que todavía quisiera como que revivir, porque yo creo que los rituales antes de los juegos hacen que tú mismo te concentres, te enfoques en pues dar un buen juego, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando llegamos a Alemania, pues ahora sí que toda la ciudad, al lugar al que iba, dame tu autógrafo, tú juegas para el Rey. ¿Tú eres el único mexicano, no? Estaba Juan Wong por 4 partidos y después hicieron un cambio le dieron un cambio de equipo, o sea, lo mandaron al Galaxy y mandaron un receptor del Galaxy. ¿Y te quedaste solo? Ajá, me quedo solo. Pero, o sea, por ejemplo, algo que todavía recuerdo y estaba bien padre era que cuando pues íbamos a jugar aquí en Liga Mayor, un partido, pues honestamente, pues digo, salías del hotel en fundas, ya, todo así, ¿no? Cuando jugabas aquí en casa, pues llegabas a la hora, tratabas temprano, a lo mejor habías almorzado, ¿no? Pero cuando ya estoy allá, literal, el ritual de cómo jugar un partido era de que te despertabas, almorzabas, tenías una junta del equipo, luego te decían, ve a tu cuarto y descansa, o sea,
acuéstate. Siesta. Siesta, o sea, literal no hacías nada, o sea, toda tu energía tenía que ir enfocada al juego. Luego había algo que llamaban una chapel, que era pues tratar de tener un tiempo ahí de integración de equipo. Comíamos como equipo y después todos teníamos que salir de traje a los autobuses, o sea, tenías que ir vestido bien, no podías ir Formal. Ajá, o sea, entonces... Ese era el ritual de cada juego. Cada juego, entonces cuando ya salías en el autobús, yo creo 1 kilómetro, 2 kilómetros antes de llegar al estadio, o sea, la gente nomás, o sea, te está viendo y te ven desde afuera y tú ves a todos como hormiguitas porque van a llenar el estadio. Claro. Entonces, wow, o sea, entras y da cuenta que hacen valla y entras adentro del estadio y te dejan en la mera puerta de los vestidores. Entonces eso jamás yo lo había vivido. Te sentías como rockstar, ¿no? Sí, sí. Entonces llego a mi locker, o sea, mis jerseys, mis fundas, si quería una Under, si quería un Pro Combat, si quería un Spandex, calcetas, o sea, una revista que se le entrega a los de estos del juego, a los fanáticos, o sea, literal, todo, o sea, tape, barras energéticas, había todo. Entonces, sales al estadio, ves 2 pantallas gigantes, estadio de arriba de 40,000 personas, y yo digo, wow, o sea... De hecho, creo que el equipo de Alemania era de los equipos en la NFL Europa que más llamaban la atención o que más afición tenía, por decirlo así, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, el Rhein y Frankfurt fueron las franquicias que más gente llevaron a sus estadios. O sea, tenían más afición que los demás equipos. ¿Qué es lo que más recuerdas de algún partido que tuviste? Fíjate, por ejemplo, me acuerdo mucho de el partido contra Frankfurt en mi segunda temporada. Fue algo bien padre porque Frankfurt y Düsseldorf están a 1 hora y media. Es como de aquí a la pesca, más o menos, ¿no? Entonces, pues van a jugar y se van todos, o sea, en caravana y llegan y hay gente de los dos lados. Entonces, imagínate, bueno, en ese estadio donde literal, yo no sé por qué no lo prohibían, pero había gente con silbatos en las gradas. Entonces, tú tenías que como que identificar el silbato que eran los árbitros, o sea, porque no los paraban, ¿no? Entonces me acuerdo que en una jugada logro conseguir un fumble. O sea, y me acuerdo que salí bien feliz y todo. Y yo, esto es una cosa que es neta, te regalan el balón si tú consigues una anotación, un cambio de bola, intercepción, fumble, te regalan ese balón. Sí, o sea, sí. ese te lo guardan. Entonces, da cuenta que pues, ahí lo tengo, o sea, ahí tengo así de que... Tu recuerdo. El recuerdo así de que estaba tan padre porque inclusive cuando terminaban los partidos había un lugar donde pues recibían a los jugadores, pero no terminaban todo. Había una cuadra de fila para llegar a ese lugar, o sea, y obviamente como un jugador pues tú entras y todo, ¿no? Entonces era muy padre, o sea, si yo pudiera regresar, quisiera regresar a la NFL Europa, o sea, era algo muy bonito, muy muy bonito, o sea, era obviamente un lugar donde el ambiente se prestaba a disfrutar, más que nada, por ejemplo, Berlín, Ámsterdam, Hamburgo, Colón, son cosas que yo no sé si vuelvan a existir, porque aunque dicen que quieren volver a hacer la Liga Europea, no creo que la hagan como solía hacer la NFL Europa. Como quedaba en ese momento. Y después de ahí, cuando termina la NFL Europa, que se pues, prácticamente deshacen esa liga, ¿cómo es que llegas, cómo es que se da el cambio que llegas a la NFL? Porque llegas a los Leones de Detroit. Bueno, haga cuenta que después del partido, bueno, antes del partido ese de Frankfurt, yo a lo que les digo mucho a mis chavos y todo es de que yo siento que la resistencia, o sea, en este juego es más importante ser resistente que ser talentoso. O sea, porque talento sobra, pero que te dure ese talento es bien difícil. O sea, conforme fui pasando el tiempo me di cuenta que los golpes están más duros. O sea, claro. O sea, de la NFL Europa yo me acuerdo que
que sí literal veía todo así como una carretera. Y yo decía, bueno, a lo mejor la NFL Europa es el máximo nivel. Ya estoy con jugadores que vienen de la NFL. Y bueno, ¿a qué es a lo que voy a esto? Es a que cuando estaba en la semana 2 de mi segunda temporada, tenía un coach que era bien era cadillito, o sea, siempre estaba así tras de mí y todo. Entonces un día se me olvidó ponerme tape en las muñecas. Entonces en una explosión la muñeca se me va para atrás y se me hace un esguince. Entonces terminando el entrenamiento voy a enfermería y que pues me hagan tratamiento y todo. Entonces pasa el coach y me dice, ¿qué tienes, mexicanito? ¿Te duele tu manita? ¿Ya? ¿Quieres que te dé un boletito para México? Y yo así de que, no. Dime si te sientes mal para traerme a otro, porque pues tú no. Y no, nomás es precaución, coach, no. Y por dentro estaba de que me llevaba que eso, ¿no? Entonces, después de eso, yo literal ya todas mis lesiones, o sea, trataba de ocultarlas, o sea, porque estás jugando y sí, empiezas a lesionarte, o sea, todo el equipo se empieza a lesionar, esto no es una ciencia, en NFL ocurre y todo. Entonces, en la semana 6 se lesiona un tackle y pues sale 3 semanas, y luego en la semana 7 se lesiona otro tackle, ese sí quedó fuera de temporada. Entonces, esa misma semana, en una tacleada, o sea, me caen atrás del tobillo y literal, o sea, pata de elefante. Pero en ese momento seguí jugando y todo, pero cuando terminó el partido yo estaba de que... Ya no podía. Ajá. Pero ya había saltado a ser titular, o sea, ya había saltado a ser titular. Entonces, si yo decía que pues estaba lesionado y que necesitaba tratamiento, pues pasa otro tackle y mi oportunidad, o sea, se pierde, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese momento yo fui a hablar con o sea, tenía un amigo que era doctor ahí, y le dije, por favor, dime qué hacer para quitarme esto en una semana. O sea, que en una semana se me tiene que ir y tengo que jugar en una semana, ¿no? No, pues ya me dio un tratamiento. Obviamente que conforme pasan los partidos en la NFL Europa, las últimas semanas ya no hay tanta exigencia física. Entonces, nadie notó que traía el pie malo, ¿no? Entonces, el día del partido me echaron ahora sí que unos remedios de por allá, ¿no? Que eran legales, o sea, cosa para que no sintiera dolor, ¿no? Jugué contra Ámsterdam, Berlín. ¿Infiltrado? No, nada, porque si es infiltrado, te hacen pruebas tanto de orina como de sangre cada cierto tiempo. Entonces, eso iba a salir. Pero no fueron remedios, o sea, como tipo la árnica, como tipo cosas más... Señor Miyagi, con las manos. Con las manos y todo, ¿no? Entonces, pasa ya, o sea, jugamos Ámsterdam, Berlín, y el último partido era Hamburgo. Entonces, en Hamburgo, yo ya me estaba sintiendo mejor de mi tobillo, pero siempre tenía que hacer un ejercicio que es así como que ruedas en una cosa para que el pie se te vaya reforzando. Entonces, un día se me olvidó, yo pues en aquel tiempo tú te comunicabas con laptops, o sea, era como yo me comunicaba en México, entonces estaba con la laptop y estaba en la sala del hotel. Se me olvidó por completo, entonces pues yo estoy haciendo mi rehabilitación ahí en público y va pasando el coach ese. Y me dice, ¿qué tienes? Y yo le digo, no pues ya quedaba un partido, no, pues tenía un problema en el tobillo. Y me dice, ¿y desde cuándo lo tienes? Y ya le digo, no, pues desde el partido contra Frankfurt. No, pues el vato se va. Entonces ya terminamos la temporada y todo. Entonces, semanas antes me habían dicho que no estaba todavía listo para ir a la NFL porque decían que todavía me faltaba subir de juego. Entonces, cuando ya sale la lista, o sea, que los Leones de Detroit me eligen y todo, una de las cosas que ya después comprobé fue que el coach en su reporte puso, puede resistir el dolor. O sea, puede resistir que si le van a hacer doble equipo
30 veces lo va a aguantar y todo. Entonces, fue una cosa muy padre porque yo vi a varios que realmente cualquier cosita y trainer acá, mi hombro, me duele así. Y a veces pues nomás tienes que aguantar, tienes que aguantar y realmente, yo no sabía ahora sí que la magnitud de los impactos ya cuando estás más arriba. ¿Económicamente valía la pena? Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente sí. Y luego cuando llegas a Detroit y llegas al equipo de prácticas, ¿no? Así es. ¿Cómo es estar en el equipo de prácticas? Porque muchas veces decían, en pláticas ya con jugadores, decía, es que Salomón nunca jugó en NFL. Y dices, bueno, es que no jugó tal vez un partido de manera oficial, pero estuvo en el equipo de prácticas, que es ser parte del equipo. Si llegas a la final de conferencia, mejor dicho, al Super Bowl, te dan un anillo igual y todo. Estuviste en los Leones de Detroit una temporada. Así es. ¿Y cómo te fue en ese año? Fíjate que muy bien. Ahora sí que ahorita me acuerdo mucho, en aquel entonces el equipo, los estrellas del equipo era John Kitna, Roy Williams, Sean Rogers, y teníamos al novato sensación, al que acarreáramos todo el equipo, Calvin Johnson, Megatron, así es. Entonces, pero yo me acuerdo mucho de Sean Rogers. Yo no lo conocía, realmente era un pro bowler. Sean Rogers, medía 2 metros 2, corría súper rápido, pero yo me acuerdo que yo no lo conocía cuando llegó él a Training Camp, porque para que duren más partidos los jugadores, hay algunos que de plano si hacen 3-4 semanas de Training Camp, esos a la larga, en la semana 8, semana 7, pum, te los acabas. Entonces, él literal no hizo pretemporada. Sí hacía ejercicios, pero sin equiparse, sin nada, traía un chaleco rojo. Entonces me acuerdo yo de una anécdota de que al coach llega y le dice, hasta con miedo, ya te tienes que equipar porque si no vas a ser elegible la semana 1 contra Oakland, ¿no? Entonces, pues él dice que sí, se equipa y todo, y yo me toca estar frente a él. Bueno, me toca estar haciendo situación de juego, ¿no? Entonces, a él iban a hacer un doble equipo y yo iba a salir en trampa. Entonces, cuando salgo en trampa, él rompe el doble equipo y en esa penetración me pega de lleno. Literal, yo creo que es el impacto más fuerte que he sentido, de que literal caí de... ¿Más que el mío? Fue el impacto más violento que tú recuerdas. Ajá, que lo que pasa es que yo siento que ya después de ahí ya no sentí lo mismo. Ajá, no, yo creo que sí, en comparativa, yo creo que eso ha sido como que lo más, porque es velocidad, me volvió un matemático cuando trato de explicar cómo es el impacto. Es velocidad, más potencia, más fuerza, más generar... Si lo comparamos, es un vehículo en movimiento. Es un vehículo en movimiento, y entonces el impacto genera, fuerza y todo. Porque literal, entonces el 4... se permitían los golpes en la cabeza, ¿no? Sí, pero hasta eso no fue en la cabeza, fue en el hombro. Y eso me hizo volar como unas 4 o 5 yardas. Entonces, no, yo creo que ya después de ahí, el miedo, yo creo que lo más como persona, ¿no? Es de que tú dices, es que me quiero probar a mí mismo qué tan lejos puedo llegar. Entonces, cuando me toca jugar contra... que me toca... en Detroit me tocó jugar el último partido de pretemporada contra los Bills de Buffalo. Me acuerdo que le bloqueé un pase a Trent Edwards, que fue el quarterback, fue por 3 años ahí de los Bills, hasta que llegó Fitzpatrick, 1 año, y se fue. Entonces, pero fue muy padre porque conocí realmente, lo que es jugar y todo. Haz de cuenta que a los partidos oficiales solamente llevan a los 2 mejores practice squad del equipo. Y me acuerdo que por 3 semanas en Detroit fui uno de los mejores.
¿Qué hace un practice squad en un partido? Bueno, haz cuenta que tú te pones al lado del coach y empiezas a notar todas las tendencias. ¿Sabes qué? Jugaron tal esquema en línea ofensiva. Entonces, cuando llega el medio tiempo, pues, o sea, obviamente tú estudiaste todo lo que el equipo vio en la semana. Entonces, tú tienes que decirle al coach, esto, y ya ellos toman la decisión de que van a... De que van a mandar en la tercer cuarto y cuarto. Ajá. Obviamente también tienen otra gente que apoya, pero, vaya, nadie está así como que... viendo gente, nada. O sea, no, claro. No. O sea, eres parte de la situación del juego y todo. ¿Y dónde te sientes que tuviste más éxito como jugador? ¿En los Leones de Detroit o en los Cuervos de Baltimore? Porque también recuerdo que en su momento los Cuervos de Baltimore eran la defensa número 1 de la NFL y estuvieron en la antesala del Super Bowl. Sí. Bueno, fíjate que obviamente, digo... Me gustó estar en Detroit, pero Baltimore yo creo que fue mi sueño. O sea, sí en un punto de mi vida, cuando era niño, quería ir a los Leones por Barry Sanders. Él era mi ídolo, ¿no? Pero ya cuando estás en la prepa y todo y que juegas de defensa, dices, quiero estar en la mejor defensa que existe. Y yo sé que mucha gente va a decir, no, la de los Osos de Chicago, no sé. Sí, la de las acereras, la cortina. No, pero no literal, yo creo, o sea, que en Detroit sí había muchas jugadas. O sea, teníamos un libro tanto así, de jugadas. En Baltimore, cada semana era un libro así, de jugadas. O sea, que si juntaras... ¿Cambiaban cada semana? Cada semana. Entonces, era constantemente aprender, porque, como es tienen el personal para hacerlo. O sea, tienen linebackers, línea y corners que pueden jugar básico, pero no jugarían tan bien como jugar todo lo que es las cargas, ¿no? Entonces, la cuestión es de que mucha gente a mí me dice, ¿por qué no metes algo de aquí, de lo que viste allá aquí? Les digo, es que, por ejemplo, en una defensa, tú con una defensa tienes que parar, no sé, 4,000 jugadas que pudieran sacar. Entonces ahora imagínate, cada jugada por 4,000. No vas a acabar nunca. Ajá, pero obviamente, digo, ya trabajas en la NFL, entonces eso es lo que tienes que hacer. O sea, tienes que estudiar cada semana, tienes que ver esquemas, tienes que ver patrones. Entonces, hay una jugada, entonces esa jugada es posibles cosas que te puedan pasar. Tú tienes que saber cómo reaccionar en la jugada que te piden. Y te hablo que te piden chorros. ¿Cómo es ese aprendizaje? Porque, digo, mucha gente que ha jugado aquí, que conoce la ONEFA, no tienen exactamente el trabajo que se hace en video o en jugadas que se tienen esos niveles, incluso en colegial. Explica un poquito cómo es ese trabajo de video ahí. Fíjate, cuenta que obviamente, eso sí, ser entrenador de la NFL te deja sin vida total, porque cuando termina un partido tienen que estar ya viendo el video del siguiente, porque te tienen que entregar un playbook donde tienen que sacar las tendencias del equipo contra el que vas, y durante todo el día te tienen que hacer entender qué es lo que vas a hacer. Ejemplo, en Baltimore, ¿no? Llegamos, obviamente, pues tienes que hacer pesas en la mañana, almorzar, pero después de ahí empiezan todas las juntas de equipo, equipos especiales, defensa ofensiva y luego posición. Pero dentro de todas esas juntas, todo lo hacen en video. O sea, tú ves una jugada y la repiten, la cambian de lado, la cambian de toma, te dicen, o sea, exactamente a cuántas yardas es como están acomodados y todo. Entonces, todo eso viene en un librito. Entonces, mientras el coach, es como si estuvieras en una clase, está hablando de la jugada en el librito, viene explicado todavía más resumidamente lo que tienes que hacer. Entonces, lo ves ahí, lo ves acá y ves al entrenador explicando, ¿no? Entonces, cada jugada, o sea, aparte de ser muy personalizado, tienen todas las facilidades para hacerlo. O
sea, tienen desde playbooks, desde videos, Y luego una vez que ya viste todo eso, te dicen, ¿saben qué? Hoy vamos a entrenar así. Y te dicen, vamos a preentrenar. Primero es el preentrenamiento. Preentrenas así, entonces vamos a hacer un cáliz de lo que va a ser el entrenamiento, que es 2 horas después. Te acomodas, corres las jugadas, corres los esquemas, y luego ya comes, porque tienes que comer por ahí de las 12, y luego regresas a entrenar a las 2. Y ya cuenta que... Todo ese trabajo es diario. Diario, ajá. Entonces, si o sea, por ejemplo, no es como que, voy a ir a entrenar y a ver qué hago, no. Ya viste desde las 10 de la mañana qué vas a hacer en el entrenamiento bueno. O sea, lo viste en video, más aparte lo hiciste caminando, o sea, caminaste en el campo, viste todo lo que vas a hacer, regresas a comer y luego después te vistes y todo, y ahora sí entrenas a máxima, Visualizas prácticamente lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer. Vaya. Yo me acuerdo de una anécdota, o mejor dicho, de una jugada en particular, que fue el famoso sack a Tom Brady. Después de ver la eminencia, The GOAT, como lo llaman ahora, de ser un jugador que lleva anillos hasta para llevar, hacerle un sack a Tom Brady. Platícame esa jugada en particular. Fíjate, no fue a Tom Brady, fue... Porque toda la vida han presumido que Salomón Solano le hizo un sack a Tom Brady. No, bueno, fíjate, no era Tom Brady, o sea, cuando jugué es que jugamos contra Patriotas. Ajá. En la pretemporada del 2008. Me tocó estar vamos a decir, con una captura compartida a un quarterback llamado Matt Cassel. Sí, lo recuerdo. Bueno, después de ahí se fue a Kansas City, pero bueno, de hecho Tom Brady ese partido, o sea, no lo jugó. Nunca los juegan. Ajá, nunca los juega, pero pues, o sea, digo, un día voy a sacar, porque tengo ahí videos de cuando jugamos contra los Patriotas. Entonces es un falso mito, nunca hubo un sack a Tom Brady. No hubo un sack a Tom Brady. Y esa estaba para la historia, porque todo el mundo decía, no, el sack de Tom Brady. Yo me perdía, decía, por ahí hay un video, y recuerdo que alguna vez, porque cuando estuve trabajando en la televisora, en la televisora de las rayitas, para no decir otra, yo recuerdo que cuando trabajé en TV Azteca, decía, no, hay que buscar el video del sack a Tom Brady. Y yo recuerdo que tú hiciste colaboraciones con TV Azteca. Sí. Bueno, fíjate, digo, tuve otros, hubo otros partidos donde, por ejemplo, me tocó, había es que había un quarterback en Atlanta. George. Jeff George. No, fue otro que ya después... Es que da cuenta que no me acuerdo si me tocó jugar contra Matt Ryan. Matt Ryan. Sí, o sea, cuando iba empezando, o sea, ya era su año de novato, yo estaba Ok, entonces, ¿cuál fue la anécdota más, la que más recuerdas? O la jugada más grande que hiciste dentro de ya estando en la pretemporada? Ya estando en la pretemporada, yo creo que fue la tacleada atrás en Detroit. Tuve una tacleada de 3 yardas atrás contra Freddie Jackson. O sea, porque al final de cuentas, de todos los que enfrentaba, él fue el que duró más tiempo. O sea, él duró 8 años. Entonces, literal, eso fue yo creo que de las mejores jugadas, porque yo me acuerdo que termina el partido y ya cuenta que el coach pone esa jugada 3, 4 veces y le dicen, es que miren, este tipo de o sea, intención, así es como se debe hacer. Entonces, porque no sé si recuerdas, pero Terrell Davis, en su momento, cuando estuvo en los equipos especiales en Denver, él tiene una jugada que lo marca como jugador, ya ando aquí golpeando, una jugada que lo marca como jugador, que es en un regreso de patada, una tacleada que hace, y de ahí es donde le dan la oportunidad para jugar como corredor. Realmente él ya estaba planeado para ser corredor, pero no lo habían metido, era un novato. Terrell Davis hace la tacleada y por eso recuerdo que la jugada de Tom Brady se convirtió como en es que fíjate, la cuestión fue que en aquel tiempo, o sea, muchos estaban diciendo, pero por ejemplo, yo inclusive tengo las jugadas que hice solo el partido contra Patriotas, no lo tengo, o sea, tengo que buscarlo porque ahí debe de venir, o sea, ahí viene
Tengo, digo, el partido contra Atlanta. ¿Y si fue contra Matt Cassell? Sí. ¿El sack? Sí, fue contra Matt Cassell. O sea, pero tengo que buscar el video porque... Entonces, hablamos de que tu mejor jugada pudo haber sido un sack. Ajá, en colaboración. O sea, porque la cuestión es de que, por ejemplo, tú haces una captura y al final vienen las estadísticas. Entonces vienen las estadísticas, pum. Sí, cuando viene punto 5 es que alguien llegó contigo. Alguien llegó contigo. Entonces, sí hubo ahí una captura de Se acabó el mito en este podcast. No, está bien, o sea, fíjate, es que hasta eso, por ejemplo, siempre he estado con tanta gente que estuvo al lado de Tom Brady, o sea, el caso de Drew Henson, el caso de por ejemplo, Woody Hayes, él jugó en Detroit conmigo, pero él había sido guard de los Patriotas durante un cierto periodo. Entonces, a mucha gente, o sea, como que fue alguien que nunca conocí, pero que sí estuvo al lado de gente que estuvo con él. Salo, esta pregunta probablemente vaya a ser difícil de contestar y va a ser porque ¿cómo es posible para que un jugador mexicano o tamaulipeco en este caso, un jugador mexicano puede estar en la NFL? ¿Cómo podría llegar? Si tú pudieras compartir tu historia, porque en tu historia, en esta historia que tú compartes, tú hablas de tryouts en Tampa, tú hablas de la NFL Europa, ahorita ya no existe ni siquiera esa posibilidad. Está ahorita actualmente Isaac Alarcón, o bueno, en el equipo también de prácticas de los Vaqueros, pero sin embargo, el fútbol americano pareciera que está en otro nivel completamente diferente en México. Sin embargo, hay talento. ¿Y cómo podrías, cuál sería tu consejo para decir, este es el camino para llegar? Bueno, mira, yo creo, ahorita yo soy parte del grupo de los Mexican Pros, o sea, ya todos sabemos cómo llegar. O sea, alguien que ahorita está impulsando mucho a el fútbol americano en México es Rolando Cantú. Él obviamente pues está viendo que ahorita hay una brecha, un espacio donde dice, ¿sabes qué? El jugador que le puede servir a la NFL ahorita pudiera ser los linieros ofensivos del TEC de Monterrey. ¿Por qué? Porque si tú ves a Isaac Alarcón, su corpulencia física, tiene todo para poder efectuar eso. Pero yo creo que, por ejemplo, aquí en Tamaulipas, para que un jugador llegara, o sea, algo que yo les digo a mis chavos es, tienes que hacer algo donde tú seas el mejor. O sea, debe haber algo. O sea, en mi caso yo sí te puedo decir que el bull rush, que es una técnica que es explotar y llevártelo, yo creo que en ese tiempo lo hacía mejor en todo México en ese momento. Eso yo creo que... ¿A qué me refiero? O sea, sí, la técnica es buena, pero eso era algo que a mí me salía por talento, o sea, era mi don, digámoslo así. Hay cosas que obviamente los jugadores americanos, los coaches americanos quieren, necesitan, y en este momento, el ejemplo de Isaac Alarcón es algo fundamental. Yo creo que jugadores como Isaac Alarcón es uno en un chorro de personas. Me refiero nada más en estructura física. Sí. Más aparte, su técnica que fue bien elaborada durante un proceso en Monterrey, en los Borregos y todo. Entonces, yo creo que los jugadores aquí, por ejemplo, aquí en Victoria, son buenos. Algunos son buenos, otros tienen que saber sus limitantes, pero yo lo que les digo a los chavos es, si tú tienes un talento, tienes que explotarlo y perfeccionarlo a tal grado que tú tienes que ser necesario para poder estar en otro nivel. O sea, un ejemplo, cuando ya termino yo de jugar en la NFL, con el tiempo ya después me jugué arena, o sea, jugué arena primero, fui llamado a Utah y luego fui a Green Bay y luego ya en las últimas pues terminé aquí en el Valle de Texas, ¿no?
Pero algo que yo ya conforme pasó el tiempo y entendí, porque yo decía, bueno, ¿cómo podemos traernos, ahora sí que, cómo los mexicanos pueden estar jugando a un nivel en Estados Unidos? Tienes que hacer cosas que es como la oferta y la demanda. Tienes que ser el producto que en Estados Unidos no pueden conseguir. Entonces, ¿a qué es a lo que voy con esto? ¿Qué ocupa Estados Unidos que no ocupa México? Ajá. ¿Qué tiene Estados Unidos que no tenga México? A lo mejor yo sí te podría decir, receptores con mucha velocidad, Estados Unidos sí está... No ocupa. Ajá, sí, no ocupa. Pero, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Haloti Ngata, que él, pues, es de descendencia polinesia, es alguien que jugaba rugby, y pues, tú lo veías, o sea, era una cosa de que cuando lo reclutan a él, lo ponen a hacer ejercicios de corner, con los corners que estaban prospectos, y se veía ligeramente lento, ligeramente. Pero entonces, ¿qué te está diciendo? Que si alguien puede hacer ejercicios con gente que es muy rápida, ¿qué va a pasar cuando él esté con gente que está de su tamaño? O sea, es alguien que puede hacer. Entonces, por ejemplo, la línea, tanto ofensiva como defensiva, es una posición en la que se puede desarrollar el talento. O sea, hay cosas que sí son, digámoslo así, velocidad, esa es una cosa que pues, o la tienes o no la tienes, pero la cuestión en el trabajo de línea, obviamente, es una posición que se puede desarrollar. O sea, el caso de Isala Alarcón, él ahorita está ahí. Si los coaches logran desarrollarlo, él puede quedarse en los Vaqueros de Dallas. ¿Qué tiene México que le pueda dar a la NFL? Yo creo que eso, o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un jugador como Isala Alarcón en el mercado colegial de Estados Unidos debe haber sido reclutado por Alabama o por Clemson o por Ohio State. Así. O sea, pero... ¿Por su capacidad física? Mejor dicho, por su habilidad. Ajá. ¿O por su físico? Desde ese entonces, o sea, porque por ejemplo, lo agarraron, el Tec de Monterrey lo agarró en Prepa Tech, 17 años. Y en esos, yo creo que fueron 4 años, lo desarrolló como jugador increíblemente, porque incluso Isaac lo dice. Yo no era tan bueno, él empezó jugando de ala cerrada y no era tan bueno. Pero lo aplicaron a una posición que es desarrollable, o sea, hablo de que se va a desarrollar, de que, por ejemplo, yo te puedo decir que cuando recién llegué a la NFL Europa, yo jugaba de ala cerrada. ¿Tú recuerdas a alguien que me haya entrenado como línea defensiva? No. ¿Te desarrollaste allá? Me desarrollaron allá. Entonces, ¿qué es lo que necesita? O sea, México puede enviar posiciones que puedan ser desarrolladas. O sea, porque de otra manera sí, obviamente nos gustaría, tenemos gente muy buena en perímetro, en backs, pero la realidad es de que para el tiempo que te tome estar allá, este es un juego de que tienes que dar resultados rápidos. Claro. Entonces, yo veo que la única posición que se puede desarrollar es la línea, o sea, tanto ofensiva como defensiva. De otra manera, obviamente, digo, no corto esperanza, la gente va a decir un receptor, entonces ya no tengo oportunidad. No, sí la tienes, pero ve a lo que te enfrentas, o sea, tienes que desarrollar tanto lenguaje, técnica, estabilidad, ¿por qué? Porque la gente contra la que vas tiene habilidades muy fuertes. Tiene habilidad, y ponte a pensar, por ejemplo, ahorita conoces a Devonta Smith de Alabama. Devonta Smith, ¿sabes cuántas situaciones difíciles él ha vivido a lo largo de su carrera? O sea, hablo de que desde high school, en college, o sea, cosas que cuando llega a la NFL dice, esto es normal. Ya las vivió. Entonces, esas cosas, yo creo que ningún jugador aquí en México las ha vivido.
Me imagino. Hace rato mencionabas de los Mexican Pro. Uh-huh. ¿Quiénes son? Mira, es Rolando Cantú, Carlos Rosado, Marco Martos, el Tyson López, Ramiro Pruneda. ¿Qué hacen? Lo que hacemos es de que, por ejemplo, si vemos a un muchacho que tiene posibilidad o talento de llegar, lo empezamos a sondear, a ver, ¿sabes qué? Él tiene talento, tiene técnica, entonces sabemos de una base de jugadores que posiblemente están en proceso de ir, o sea, el caso de ahorita de Alfredo Gutiérrez, que es el próximo prospecto, que también ya hizo su combine, entonces en los próximos días a lo mejor él va a ir a algún equipo de la NFL posiblemente, entonces ese tipo de cosas en nuestros tiempos no había. O sea, en nuestros tiempos, digo, gracias a la NFL Europa, pues teníamos esa manera de ir. Pero ahorita tienes que encontrar a un muchacho, digámoslo así, que cuando lo avientes a jugar, digan, ¿sabes qué? Es necesario poder estar en la NFL. Dentro de estos Mexican Pro, la mayoría trabajan para cadenas ESPN, uh-huh. Fox Sports, uh-huh. Infinidad. ¿Dónde está Salomón Solano ahorita? Fíjate, si hubiera ¿No te interesa? No, realmente yo creo que sí, alguna vez tuve el ofrecimiento, pero no hubo las condiciones en donde yo dijera, ¿sabes qué? Pues la oportunidad aquí se dio, ¿no? O sea, ¿dónde te ofrecieron? TV Azteca me ofreció, ¿TV Azteca Noreste? No, TV Azteca México. Pero en aquel entonces no, las condiciones no eran óptimas. Para irte. Ajá, para irme. Y ahora menos, digo, bueno, tienes familia, tienes un hijo. Así es. Uh-huh. Y me imagino que también pensaste en tu familia, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, últimamente he hecho para Fox Sport y de repente Ramiro en ESPN hacemos enlaces, pero pues vaya, no se ha dado la oportunidad como tal. ¿Te interesa estar en los medios? Sí, o sea, podría hacerlo, o sea... ¿Podríamos hacer después un podcast de puro fútbol americano? Podríamos hacer un podcast de fútbol cuando americano. Cuando empiece la temporada. La temporada, sí. ¿Por qué no? Lo hacemos, pero... Uh-huh. Ahora, ya con este éxito, digo, porque la verdad es un éxito el puro hecho de haber participado en la mejor liga del mundo, uh-huh. ¿Cómo está tu futuro? ¿Cómo te sientes? Ya pasaron varios años, incluso, ¿qué has hecho? Pues mira, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver muchas cosas ahora que después que estuve jugando arena en la RGB, con los Correcaminos Juveniles, un proyecto muy bueno que arrojó a muchos muchachos que están en Liga Mayor y todo. ¿Ya quedaste campeón? Sí. ¿En Correcaminos Juvenil? En Correcaminos Juvenil ya lo logramos y todo. Y digo, está muy padre porque esos muchachos pues van a ir a Liga Mayor, o sea, esperemos que ya cuando acabe esto de la pandemia, pues las cosas funcionen, pero yo creo que uno de lo más que me he sentido muy orgulloso es la historia ahorita del Itace, porque pasamos de ser un equipo en el que nadie creía a ser pues el mejor equipo en Tamaulipas categoría juvenil, ¿no? ¿Cómo va esa camada de tu equipo? Fíjate que bien, ya muchos los avispones los avispones del Itace, algo que yo siento que después de mucho tiempo, para poder ganar tienes que hacer una cultura ganadora. Entonces, mucha gente cuando ganamos, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y yo pues forzaba a los muchachos a ver video, entrenar, descansar, alimentarse bien. Todo lo que aprendiste. Pero durante mucho tiempo era muy difícil hacerlo porque decían, no, es que eso solamente funciona allá. Y la manera es de que tienes que ver la manera de acoplarlo aquí. O sea, pero fue mucho tiempo donde a lo mejor yo decía, no, es que debemos de ver estas tendencias. No. Aquí les vamos a ganar con golpes y más golpes. Oye, ¿y te gustaría estar en Correcaminos algún día como head coach? Pues, ¿Correcaminos de Liga Mayor? La verdad, sí, o sea, digo, ya estoy en Correcaminos Liga Mayor. Sí, pero me refiero como head coach. Pues bueno, eso yo no lo decidiré. ¿Pero te gustaría algún día? Sí, la verdad, sí, digo, yo creo que, por ejemplo, ahorita, todos mis amigos de Mexican Pros, por ejemplo, Gustavo Teña es el head coach de Toluca, Juan Won, ahorita agarró el programa de Laguna, de Torreón.
Hugo Lira en Puebla, y hay así varios, ¿no? Entonces, la realidad es que sí es algo muy padre porque, pues, tienes que regresar lo que aprendiste a la nueva generación. Entonces, la verdad, digo, yo aquí donde estoy feliz porque la verdad, ahora que tuvimos lo de la juvenil, pues la verdad fue como hacer una cultura ganadora también en juvenil, de que sabes que los chavos tienen que aprender a estudiar, a prepararse, porque vas contra equipos a nivel nacional que juegan muy diferente a como juegan aquí. Entonces, la verdad sí lo que quisiera es que en lugar donde me pongan, ahí voy a estar. Mientras vas a estar, orgullo Watt. Sí, todos somos Watt. Este éxito, ¿cómo te ha venido? ¿Cómo te ha tratado la gente? Porque al final de cuentas, no muchos conocen la cultura, no muchos tienen la cultura del fútbol americano, pero la mayoría reconoce, en el fútbol americano, la disciplina, todos los jugadores, pues todos conocen a Salomón Solano, ¿no? Pues mira, en cierta parte está bien, pero no sé, yo siento que a veces para mí es reto agarrar a alguien que nunca ha jugado y enseñarle a jugar fútbol, porque una cosa que cuando estaba en la NFL Europa aprendí es de que me dicen, preferimos la gente sin vicios, o sea, la gente que está en cero. En cero, porque le puedes, o sea, mordear un fútbol donde, pues, a veces el que sabe, pues, de repente hace trampilla o hace algo que ya después dices, esto no te va a servir para que juegues a un mayor nivel. Después de haberte escuchado y conocer tu historia de éxito, ¿tú crees que lo mucho que de alguna manera te apoyó tu papá, sí, el coach Baldomero Solano, o la forma a lo mejor, porque también digo, los que lo conocemos sabemos que tiene unas formas pesadas, ¿no? Sí. Y cargadas. ¿Tú crees que él te empujó o te forzó para ser el jugador que fuiste? Sí, yo creo que él, lo que les digo a todos, es el héroe de mi vida. O sea, muchas cosas, o sea, por ejemplo, tienen que ver con el hecho de si algo podía decir en mi relación de yo con mi papá, hasta que me fui, porque después de que me fui ya fue como que no, papá, así no son las cosas. Ya, ahora sé yo más. Era de que, por ejemplo, me retaba mucho, de que tú no puedes hacer esto, no eres tan bueno, y de repente, ¿qué decías? No, pero es que fue con así, y de repente lograba algo mejor que, ¿qué decías? Y no, es que, digo, si fueras mejor, tú podrías ser profesional, y de repente... ¿Y qué te dijo cuando estabas en la NFL? No, si hubieras jugado en Pittsburgh. Sí, otra cosa hubiera sido, no. Por ejemplo, él menciona mucho, o sea, de que cuando él me fue a ver a la NFL Europa ya se dio cuenta que era otro juego, porque literal, la gente es muy grande, o sea, muy, muy grande. Entonces, cuando juegas normalmente aquí en México, pues, es 2-3, pero cuando ves allá que todos están fuertes, están rápidos, entonces ahí es cuando dices, no, sí, es otro nivel, pero algo que yo veo, o sea, al final de cuentas, o sea, porque es una manera de forzar a hacer las cosas, que me sirvió mucho, porque yo creo que nunca me pude complacer, o sea, nunca fue así de que ya llegué a la selección nacional, y en aquel tiempo no había gente que fuera a un mundial juvenil. Pero no está bueno. Ya volví a ir otra vez en una selección nacional. Pero si fueras mejor, serías como los del colegial. Ya fui capitán de la selección. Ahora fui profesional. No, pero si fueras mejor, estarías en la NFL, no en Europa. Ajá. Entonces, pum, ya NFL. Entonces, ese tipo de cosas a lo mejor suenan muy absurdas. O sea, realmente, pero yo creo que si algo puedo decir es que doy gracias a Dios que yo me creí todas esas cosas, porque si hoy en día le dices a la juventud, no, si fueras bueno, no es cierto, esos viven en Estados Unidos y nomás los de Estados Unidos pueden ir allá, y pum, de ahí no lo sacas. Y toda la gente así piensa, ¿no? Pero yo nunca pensé así, o sea, un día, mira, esto me lo preguntó el otro día, una persona que me entrevistó de México, y me dijo, ¿tú crees que los mexicanos deben de ir a la NFL o deben de tener su liga aquí en México? Y da cuenta que yo le contesté, pues mira, si tú me dices eso a mí,
pues no me convendría, porque ahorita hay una liga y no hay un equipo en Victoria, Tamaulipas. Entonces, la Liga Mexicana es para los equipos que tienen equipos en su ciudad y ellos juegan profesional ahí. Digo, yo para poder jugar profesional siempre tuve que salir de Ciudad Victoria. Siempre. O sea, entonces, y que me dijeron, no, pero aquí en México no, pues tuve que salir fuera. O sea, yo creo que soy el jugador mexicano, o sea, hablo de que ha llegado más lejos, que todos sus éxitos no fueron en México. O sea, si tú me dices, ¿cuál fue tu mejor en México? Te voy a decir que el del 2004 con Zorros. O te voy a decir que en un partido contra la Veracruzana bloqueé un gol de campo. Pero si tú me dices, ¿cuáles fueron tus mejores? No fueron en México. Fueron en Alemania, los Leones. En los Leones, en Cuervos. Entonces, es ahí cuando yo digo, pues, tú puedes decir que a lo mejor la NFL no está hecha para pues los mexicanos, pero en mi caso, pues yo te voy a decir, no es cierto, no es cierto. Pues sí. Bueno, pues con este comentario nos vamos, Salom. Te agradezco mucho por este tiempo que nos has brindado. Es una historia formidable, sin duda un gran éxito. No cualquiera puede llegar a las instancias a las que tú llegaste y es importante compartirlo para que mucha gente se motive, porque al final de cuentas también, como tú dices, no todos tienen al coach Baldomero como padre, y también no todos tienen la oportunidad de trabajar como tú trabajaste desde un principio y con mucho esfuerzo. Te felicito y enhorabuena. Muchas gracias a la gente que nos escuchó y que nos va a seguir escuchando. Este es Barbas Tengas, historias de éxito. Hoy nos tocó con Salomón Solano. Muchas gracias. Así, Barbas Tengas. Barbas Tengas. Listo, mi Salo.